Muy buenas tardes, compañeros y compañeros de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras docentes, profesores del Colegio San José de Cúcuta, alumnos del colegio, exalumnos del colegio, alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, a mis vecinos, conocidos, compañeros, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio, el profe Ramón Correcto. Estoy aquí nuevamente gozoso de llevar una palabra de vida, una palabra que nos da el Señor para compartir, porque todo lo que hemos recibido de gracia debemos llevarlo y entregarlo de gracia por amor de su nombre. Amén. Hoy quiero ir a narrar una historia bíblica, real, verdadera, que ocurrió allá. Está en el segundo libro de Samuel capítulo 9 y habla de la bondad del rey David para con Mefibosé. Y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Dios Todopoderoso, y para añadir cada día más bendiciones a nuestras vidas en todas las demás áreas. Esta historia, que está en el Antiguo Testamento, nos debe dejar siempre un mensaje para trasladarlo al Nuevo Testamento, que es en la parte espiritual. Es decir, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento fue real, fue verdadero, ocurrió materialmente, y así como lo dice la Escritura, debemos sacar el mensaje y trasladarlo a nuestra vida espiritual ahora en el Nuevo Testamento, o sea, porque estamos viviendo en la gracia de Dios. Amén. Entonces, empiezo por mencionar primeramente los protagonistas de esta historia. Está el rey Saúl, el primer rey de Israel. Están los 4 hijos, entre ellos Jonathan, y Jonathan era el papá de Mefibosé, el protagonista de esta historia. Pero Jonathan era muy amigo de David, y David para esa época era el heredero, el escogido de Dios. Entonces la historia se desarrolla por allá en el primer libro de Samuel capítulo 31, versículo 1, donde nos menciona el ataque de los filisteos, pueblo enemigo de Dios, que le hicieron a los israelitas. Tomaron el palacio real, hicieron tremenda matanza, mataron a Saúl, a los 4 hijos, y eso fue terrible. Y en el segundo libro de Samuel 4:4 está la historia de Mefibosé, que ante esa desbandada de los filisteos, etcétera, etcétera, la niñera, o sea, la nodriza, cogió al niño, a Mefibosé, que tendría 5 años, y lo agarró para protegerlo y salir corriendo, pero en una enramada se cayó, por allá se enredó, y el niño se le cayó y quedó lisiado de ambos pies, de ambos tobillos, para toda la vida. La historia le cambia de repente, muy bruscamente, a Mefibosé, a ese niño de 5 años que queda huérfano de abuelo, de padre, queda pobre, queda enfermo, queda solo, queda abandonado. Todo se le cambió. Amén. Siendo él un príncipe heredero de la nobleza, perteneciente a esa casa real,
Sin embargo, por las circunstancias de la vida, él fue a parar a vivir a una población llamada Lodebar, donde iban a parar todos los que eran lisiados físicamente, cojos, paralíticos, mancos, ciegos, tuertos, en fin, lo que usted quiera, todos los menesterosos iban a parar allá a Lodebar, un pueblo bastante miserable, pobre, alejado. Y la vida nos habla que allí fue a parar Mefibosé. Mucho tiempo después la historia entonces cae ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, y ahí empieza la historia que el rey David hace bondad, quiere hacer la bondad, bondadoso con Mefibosé. Y una mañana de esta se para el rey David preguntando a sus siervos que si alguien conoce que haya algún integrante de la casa de Saúl que haya quedado vivo, que esté vivo, que sea de esa casa. Y le respondió uno de los siervos llamado Siba, dice: sí, mi rey, hay un llamado Mefibosé. Ya habían transcurrido más de 20 años. Mefibosé es hijo de Jonathan, entonces él vive en Lodebar, en la casa de Aquir, Mequiel, etcétera, allá. Él vive allá. Y entonces el rey David le dice: correcto, vaya y le dice que venga, que yo lo llamo. El rey David quería hacer misericordia con él. Pero entonces Siba le dice: qué pena, pero él no puede venir. Y el rey David interpone: ¿cómo así que no puede venir? Dígale que yo soy el rey, que yo lo estoy mandando a llamar y que venga y punto. Le dice: no, es que hay un problema, mi rey. Él no puede venir. Hay que irlo a traer porque él es lisiado de ambos pies. Él no puede caminar. Y una persona que está lisiada, tuya, no puede caminar, entonces no puede venir, no se puede bandear por sus propios medios. Amén. Y se fueron entonces, el rey ordenó la caravana y se fueron a buscarlo. Repito, esta historia ocurrió 20 años más o menos después. Mefibosé debía tener entre 25 y 30 años. Y llegaron allá a buscarlo y lo reconocieron porque él tenía esa casta de nobleza, de sangre azul, de la realeza, de ser heredero del trono. Tenía modales, tenía comportamientos, tenía facciones de una persona digna de ser un integrante de la realeza. Y lo reconocieron y le dijeron: el rey te manda a llamar, que vaya. Y él pensó: ahora me van también a matar a mí. En todo caso, la historia dice allí que él se le presentó y le dice el rey David: ¿eres tú Mefibosé? Sí, yo soy Mefibosé. Lo que yo no entiendo es cómo, señor mi rey, usted se fija en un perro muerto como yo. Esa era la condición que él se miraba. Esa era el pensamiento que él tenía. Ese era su valor espiritual, sentimental que tenía, la autoestima. Y entonces el rey se impresiona en ver cómo se maltrata Mefibosé, un perro muerto como yo. Así hay personas que están en esa condición porque el enemigo, las circunstancias los han llevado allá a vivir en esa situación miserable. Y le dice: todas las propiedades suyas yo se las haré integrar y usted las va a recibir, etcétera, pero tú comerás todos los días aquí en la mesa del rey, todos los días. Ese es un privilegio, que a uno lo inviten a almorzar, a cenar o a comer una o dos o de vez en cuando. Pero lo que me impresiona es que el rey David le dijo: tú vas a venir a comer todos los días, se sentará en la mesa conmigo.
Y allí el rey David es el prototipo de lo que Dios ha hecho con nosotros, que muchos de nosotros también estábamos lisiados allá en esa población de Lodebar. En esa población de Lodebar hoy en día viven los lisiados espirituales, los ciegos espirituales, que no quieren y no pueden ver que la paga del pecado es muerte, que no pueden ver del amor de Dios, no lo pueden ver ese amor, no pueden caminar derecho porque andan torcidos en el pecado, en la inmundicia, en las aberraciones, en las transgresiones, en la iniquidad. Son sordos, no pueden oír la palabra de Dios porque son sordos espirituales, solamente tienen oídos para escuchar bajezas, inmundicias, palabras soeces, vulgares, en fin, allá vive en Lodebar hoy en día, en ese pueblo espiritual que está vecino a usted, cerquita en Lodebar. Allá van a parar todos los lisiados espirituales, los mentirosos, los depravados sexuales, aquellos hogares en conflicto, en pleito, en ruina, en pobreza, en enfermedad, que están abatidos por el pecado, por la ansiedad, por la depresión, por la angustia, por las circunstancias dolorosas de separación, de hogares destruidos por hijos en la droga, en la prostitución, en fin, ahí a la vuelta de la esquina está Lodebar, ese pueblo espiritual. Y el Señor nos mandó a traer. Yo no vine, a mí me trajeron, yo también pertenecía a esa población espiritual llamada Lodebar, los lisiados espirituales, que no quieren aceptar el llamado que les hace el Señor Dios Todopoderoso a venir a comer todos los días este manjar, este maná, esta palabra de Dios viva y eficaz, que el Señor nos quiere lavar, que nos quiere purificar, que nos quiere dar vestido de salvación, una salvación grande, una salvación tan grande como es el caminar cristiano, colocarnos el anillo que nos identifica como el Hijo del Rey y sentarnos a comer todos los días a manteles, en ese manteles con los hijos del Rey. Allí se sentaba Mefibosé con los hijos del rey David. Ahora nos sentamos todos los días con los hijos del rey, todos los que somos hijos de Dios, pero estamos cubiertos en ese comedor con un gran mantel que cae hasta el suelo para taparnos las imperfecciones de que somos lisiados espirituales. Desde el momento en que nosotros nos levantemos de esa mesa y dejemos de estar consumiendo esta palabra de Dios, este maná, regresaremos entonces nuevamente a Lodebar, allá a ese pueblo de inmundicia espiritual, de aberraciones, de transgresiones, de iniquidad, de asesinatos, de violencia, de corrupción, de prostitución. Pero el Señor nos tiene acá y nos dice: yo les doy vestidura de salvación, yo les coloqué el anillo que lo identifica como hijo del rey, les coloco las sandalias para que caminen bien derecho todos los días en esa palabra viva y eficaz. Nos dice ponerse toda la armadura de Dios, porque estamos viviendo dentro de ese palacio espiritual, dentro de ese reino espiritual. El reino de Dios es espiritual, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, con esa armadura, con la espada, que es la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con el yelmo, con la coraza de justicia, con el cinturón, etcétera, toda la armadura de Dios, con la oración continuamente en espíritu y en verdad, para detener las acechanzas del diablo que está buscando a quien devorar, que ruge como león, pero nosotros estamos con el león que es Cristo, el león de Judá. Amén. Entonces, este privilegio es de disfrutar
dentro del palacio del rey, ese palacio espiritual para los que hemos recibido de la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida con Cristo Jesús. Romanos 5:17, para luego reinar para vida eterna con Cristo Jesús. Romanos 5:21, porque es que yo no vine, a mí me trajeron, a mí me eligieron. El Señor no lo dice, mi Señor Jesús en Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Y cuando me eligieron desde antes de la fundación del mundo, elegidos según la presciencia de Dios, por allá dice en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios en santificación, para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero inmolado. Ese Cordero inmolado fue inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Y es elegido según la presciencia, es el conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas, porque el futuro para mi Dios ya pasó. Esto es un privilegio, el caminar todos los días en esa vida cristiana. No importa las aflicciones, los padecimientos, no importa las circunstancias, no importa la condición. Lo que importa es la posición que tengamos en Cristo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que es un poder disfrutar acá esta palabra viva y eficaz. Es un poder de poder estar siempre contemplando la hermosura de su rostro, comiendo del maná, que es la palabra de Dios, todos los días. Por eso estamos gozosos y contentos con mi Señor Jesucristo. Repito, yo no vine, a mí me trajeron a disfrutar estos privilegios, estas promesas. Oh, gloria a Dios, Cristo vive para siempre.